Mi nombre es David Vélez y tengo el gusto de presentar al ingeniero Diego Carrión de la Universidad Politécnica Salesiana con su tema Metodologías para la localización de fallas en sistemas eléctricos de potencia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Me confirman si pueden ver pantalla, por favor? ¿Sí se ve? Perfecto. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Como me acaban de presentar, yo soy profesor de la Politécnica Salesiana y el día de hoy yo les voy a ayudar con una charla con respecto al tema de las metodologías para localizar fallas en sistemas eléctricos de potencia, ¿sí? ¿Cómo voy a llevar la presentación el día de hoy? Voy a comenzar explicando qué son los sistemas eléctricos de potencia, principales características, elementos y condiciones actuales ya de los sistemas eléctricos de potencia. Posterior a ello, hablaré algo ya de las contingencias en los sistemas eléctricos de potencia, para luego irme ya a las metodologías de localización de fallas, tanto viendo la metodología como la observabilidad del sistema de potencia. Y finalmente les mostraré un caso de estudio en el cual van a poder apreciar cómo estos algoritmos o cómo uno de los algoritmos planteados aquí funciona de manera idónea para encontrar la distancia exacta en la cual se produce una contingencia o una falla en los sistemas eléctricos de potencia. Bueno, nosotros sabemos que un sistema eléctrico de potencia es un conjunto de elementos, un conjunto de etapas, las cuales tienen un fin común. ¿Cuál es este fin común? Que es entregar al usuario final la cantidad de potencia que él requiere, pero con criterios de calidad de energía. Eso quiere decir que le voy a dar energía o le voy a hacer llegar electricidad con buenos niveles de voltaje, con buen nivel de frecuencia, es decir, que no tenga fluctuaciones en la frecuencia y que la cantidad de desconexiones que yo voy a ofertarle, que yo voy a ofrecerle, va a ser la mínima. Eso quiere decir que voy a tener un alto nivel de confiabilidad. Para ello nosotros tenemos, según la literatura científica, según la última literatura científica, tenemos cuatro etapas, que son la generación, la transmisión, la distribución y el usuario final. Ahora, nosotros estamos o comprendemos muy bien qué son las etapas de generación o qué es la etapa de generación, pero la etapa de generación ya no solo se encuentra en los puntos muy lejanos a los centros de consumo, sino que la etapa de generación también puede estar ya acercándose o puede estar muy cercana a los puntos de consumo. Y a esto se lo conoce como generación distribuida. Técnicamente o teóricamente, la generación centralizada y la generación descentralizada tienen exactamente el mismo fin. ¿Cuál es el fin? De proveer energía eléctrica, de proveer potencia eléctrica hacia los diferentes puntos de consumo, con características principales del uno, con características diferentes del otro. Una de las principales características de la generación distribuida es que reduce todas las tasas o todo el tema de pérdidas que se pueden producir en los subsistemas o en los sistemas que están sobre esto. ¿Por qué? Porque la generación distribuida va a estar conectada muy cerca al usuario final. Entonces, evita el tema de tener el transporte a través de la transmisión a grandes distancias, por lo tanto, minimiza pérdidas. Pero el objetivo es exactamente el mismo: proveer electricidad, proveer energía eléctrica al usuario final bajo los criterios de potencia que él esté solicitando. Eso es lo que tenemos en cuanto a generación. En cuanto a la parte de transmisión, la podemos dividir en dos etapas: la parte de transmisión y la parte de subtransmisión. ¿Sí? ¿Qué les diferencia una de la otra? Simplemente es el nivel de voltaje en el cual están trabajando, pero el objetivo es exactamente el mismo: llevar la electricidad, llevar la energía eléctrica desde el punto de generación hasta el punto donde se va a hacer la distribución de la energía. Entonces, literalmente, una etapa de transmisión y una etapa de subtransmisión es el enlace o es la interfaz que va a tener entre generación y distribución. Y distribución no solo es el tema técnico, no solo se encarga de distribuir o repartir la energía eléctrica hacia los diferentes puntos de consumo, sino que distribución también está a cargo de la parte comercial, aparte de la situación económica, de la venta de electricidad hacia el usuario. Y es quien va a tener
la distribución, perdón, va a tener tanto la parte técnica como la parte económica. Va a manejar los dos enlaces. Y es quien tiene eh, relación directa con los usuarios finales, que terminan siendo los puntos de consumo. Y este nuevo elemento del sistema eléctrico de potencia, que es el usuario final, este nuevo elemento que, según la última literatura, según las últimas publicaciones científicas, ya la considera una parte fundamental del CEP o un subsistema más, es el usuario. ¿Sí? ¿Por qué el usuario es ahora una parte fundamental del CEP? Porque este usuario, este ente, ya no solo compra electricidad, ¿sí? Ya no solo es el ente que está consumiendo, que está requiriendo potencia, sino que a través de las nuevas tendencias tecnológicas, también es un ente que también puede hacer la venta de electricidad. Es así que ustedes van a encontrar ya el tema o se va a encontrar el tema de nanoredes, microredes, y el famoso, la terminología de smart homes, donde los usuarios comienzan a hacer su propia electricidad, comienzan a producir su propia electricidad y comienzan a hacer un modelo de mercado a pequeña escala con el resto del sistema de distribución. Entonces, por eso es los usuarios una parte fundamental del sistema eléctrico de potencia. ¿Sí? Eso es una visión macro de lo que es un sistema eléctrico de potencia. Ahora, un sistema eléctrico de potencia visto ya de manera resumida, de manera de bloques, es esto. Es la unión de todos los elementos distribuidos en diferentes etapas. Tenemos diferentes centrales de generación, tenemos diferentes, un anillo que en realidad de la parte de transmisión forma un anillo, todo conectado entre sí, buscando que si por ahí llega a fallar algún sector, alguna parte, la energía pueda ser redireccionada por otra parte de la línea de transmisión. Y es así que comenzamos a encontrar como característica común a nivel de transmisión redes muy malladas, ¿sí? Mientras que en distribución comenzamos a identificar redes que son completamente radializadas, excepto en las troncales o excepto en el punto de unión de subestaciones, donde tenemos todavía los anillos. Pero ya aguas abajo de las subestaciones comenzamos a tener sistemas radiales. ¿Qué es un sistema radial? Es un sistema que tiene un punto de inicio y comienza a subdividirse como que fuera una pequeña rama de árbol y comienza a encontrar diferentes puntos donde las cuales se van a conectar los diferentes transformadores de distribución, que son los puntos de interfaz o los puntos de interacción con el cliente o con el usuario final. ¿Sí? Entonces, un sistema eléctrico de potencia es esto. ¿Qué pasó ahora con la definición del sistema eléctrico de potencia basado en el Smart Grid o la tendencia mundial a todo hacerlo smart? Es que comenzamos a modificar ciertos criterios en cuanto a eficiencia energética. ¿Sí? Y al hablar de eficiencia energética a nivel del sistema eléctrico de potencia, lo primero que debemos hacer es verificar qué tan eficientes o qué tan sostenibles son nuestras centrales de generación. Y es así que nosotros ahora vamos a encontrar ya una mayor diversidad en cuanto al tipo de central de generación que yo tengo, que yo dispongo en mi sistema eléctrico de potencia. Tradicionalmente yo tenía centrales nucleares, centrales a carbón, centrales térmicas, bajo diferente tipo de combustible, ¿sí? Y las centrales hidroeléctricas. Eso era lo que se tenía comúnmente. Poco a poco, las diferentes tecnologías, las necesidades de las investigaciones, las necesidades energéticas en países donde no hay este tipo de recursos, comenzaron a fomentar el uso de las diferentes energías renovables no convencionales. Es así que muchos países, muchos sistemas eléctricos de potencia disponen de centrales de generación de energía renovable no convencional, perdón, para que sean parte fundamental del mercado eléctrico, de la parte del despacho de potencia hacia los diferentes consumidores. Entonces, el Smart Grid apuesta por ese tipo de tecnologías desde el punto de vista de eficiencia energética. Con esto también llegamos a minimizar o llegamos a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, algo más que también se comienza a sumar hacia las condiciones operativas de los sistemas eléctricos de potencia es que nosotros podemos hacer adquisición de señales, ya no como la medición que hacemos a nivel de subestaciones, sino que comenzamos a tener ya una medición a través de sincronofasores, que son los elementos llamados PMUs. Las PMUs se las puede desplegar alrededor de todo el sistema eléctrico de potencia. Y estos elementos van a comenzar a postear información. Estos elementos son los que me ayudan o son una parte fundamental para todo lo que son las metodologías de localización de fallas. Sí, ya vamos a ver en unas presentaciones futuras cómo esto
se convierte en la parte neurálgica de los algoritmos, como esto es fundamental para ello. Entonces, estas PMUs desplegadas alrededor del sistema de potencia es el que me ayuda a hacer toda esta adquisición de datos, toda esta adquisición de las señales o los diferentes parámetros eléctricos. Entonces, tradicionalmente las PMUs están conectadas a nivel de generación y transmisión. ¿Por qué no a nivel de distribución? Porque a nivel de distribución, las mismas, los relés de protección, las IEDs que están instaladas en cada una de las subestaciones, tienen esta etapa de medición y me pueden postear esta información. Así que sería tener un evento redundante en cuanto a esas condiciones. Es así que muchas marcas que proveen IEDs ya proveen IEDs con PMUs por estas condiciones que les acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Qué más tiene los sistemas o qué más tiene como condición específica este tema del Smart Grid? Tiene la parte de control. Y esta parte de control va a ser un control en cuanto a la compensación, un control en cuanto a la gestión de fallas, que se lo conoce como OMS, o a la parte de la gestión de la potencia. ¿Sí? Entonces, toda esta parte está siendo manipulada, está siendo verificada tanto a nivel de transmisión como a nivel de distribución. Ya vamos a ver que las mismas condiciones que yo voy encontrando, que yo voy teniendo a grandes potencias, voy a comenzar a localizarlas a pequeñas potencias, que son los centros de consumo, ¿sí? Donde vamos a encontrar lo que les mencioné hace un instante, la generación distribuida y todo ese tipo de cosas. Entonces comienzo a tener una interacción, comienzo a verificar de la misma forma como hago a nivel de alto voltaje, lo hago a nivel de medio voltaje y bajo voltaje las condiciones operativas. Con ello, les decía, teníamos el tema de la gestión de fallas del OMS, la gestión de la demanda, por ahí comenzamos a tener ya el tema de los recursos distribuidos y esto simplemente por mencionarle que son diferentes etapas del Smart Grid. ¿Sí? Finalmente, las etapas de control, tanto de la transmisión como de la distribución, tienen que estar interactuando entre sí. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir alguna contingencia, algún evento a nivel de distribución, el sistema tiene que tener la capacidad de responder para evitar que mi sistema entre en un evento que degrade aún más al sistema eléctrico de potencia. Entonces, eso es lo que se busca. Estos controles son fundamentales y tienen instalados los famosos sistemas de SCADA a nivel de distribución y los sistemas de SCADA a nivel de generación y transmisión, que entre sí están siendo comunicados. Y el centro de control del sistema eléctrico de potencia es el que se encarga de hacer toda la gestión de recursos, toda la gestión de información y todo aquello. ¿Sí? Hace un rato les mencioné que teníamos el tema del OMS, que es el Outage Management System. Esto es simplemente el sistema de gestión de fallas. Por lo tanto, yo tengo que analizar las contingencias que se pueden presentar en un sistema eléctrico de potencia. Y este sistema de gestión de fallas es un sistema que depende de las mediciones que tengo de PMUs o de las mediciones que estoy teniendo a través de las IEDs en subestaciones eléctricas. Pero en realidad, ¿qué es una contingencia? Una contingencia es un evento de muy baja ocurrencia, que no se va a presentar siempre, pero que puede generar algún tipo de altercado en la operación del sistema eléctrico de potencia. ¿Qué pasa cuando se presenta una contingencia en un set? Literalmente, los parámetros eléctricos o la mayoría de los parámetros eléctricos se ven afectados. Parámetros como la frecuencia, como la corriente, como el voltaje, tienen afectaciones muy, muy graves. El mismo ángulo de estabilidad del sistema de potencia puede llegar a verse afectado. Entonces, cuando existe una contingencia en un set, cuando existe una falla, una contingencia de una falla, el sistema entero corre riesgo. Porque yo puedo tener fluctuaciones en ángulo, fluctuaciones en magnitudes, y los vasores comienzan a desviarse tanto que puede comenzar a hacer desconexiones del sistema de potencia. Estas desconexiones del sistema de potencia pueden ser tan graves que puede llegar a un colapso total del sistema eléctrico. Estos colapsos son eventos de muy poca ocurrencia, de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que se han ido presentando a lo largo de la historia en los diferentes sistemas eléctricos de potencia. A estos eventos se los conoce como blackouts. ¿Sí? ¿Qué puede producir una contingencia o qué puede producir una falla? Eventos naturales como descargas atmosféricas, por ahí algún tipo de movimiento telúrico, algún tipo de evento natural como el que estamos sufriendo ahora en el Ecuador, que es el tema de la presencia de ceniza en el ambiente. Entonces, todo esto comienza a generarme inconvenientes. Me dirán, ¿cómo la ceniza va a generarme problemas? Es muy sencillo. La ceniza se comienza a depositar sobre los aisladores que tenemos
distribuidos en líneas de transmisión, en subestaciones, en los mismos transformadores, en los bushings de transformadores, y lo que hacen es reducir la capacidad eléctrica que tienen estos elementos. En otras palabras, estoy afectando directamente a la coordinación de aislamiento. ¿Sí? Entonces, cuando esta ceniza se deposita sobre los aisladores, literalmente hacen que se generen arcos eléctricos entre fase y tierra, que es la estructura. Entonces, esto es una falla, es un cortocircuito que se produce por A o B eventos. Por allí se pueden producir algunos eventos que me produzcan un cambio en la frecuencia y comencé yo a tener problemas de baja frecuencia. La baja frecuencia es uno de los principales inconvenientes que se me puede presentar en un sistema eléctrico de potencia. Si alguna contingencia, alguna falla me llega a generar un evento de baja frecuencia, el sistema eléctrico de potencia tiene que tener la velocidad de respuesta para solventar aquello. Porque si no, por baja frecuencia, comienzan a generarse o comienza a hacer el esquema de desconexión por baja frecuencia y literalmente comienza a desconectar todo lo que esté programado y comienzan a liberarse mucha carga. Y volver a reiniciar eso lleva mucho tiempo. Entonces, eso es lo que puede pasar. Y eso les menciono con unos ejemplos muy sencillos. Pero en realidad, la caída de un árbol, el mismo tema de un efecto Gale-Lopin por algún tipo de movimiento telúrico, puede hacer que mis fases lleguen a cortocircuitarse y ese tipo de cosas. Una descarga atmosférica puede llegar a romper un cable de guarda y este cable de guarda templarse sobre las fases y generarme un evento de falla. Entonces, simplemente esto es lo que son las contingencias. Pero los sistemas eléctricos de potencia, desde el punto de vista de confiabilidad, están diseñados para tratar de mantener su condición operativa, tratar de mantener la operación del mismo eh, a altos niveles. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Minimizando la cantidad de desconexiones que se pueden presentar. ¿Sí? Pero lastimosamente, mientras más confiable es un sistema eléctrico de potencia, mayores van a ser los costos. Entonces, yo puedo tener una contingencia muy elevada, perdón, una confiabilidad muy elevada en un sistema eléctrico de potencia, pero esto llevará a que la inversión en equipos, en infraestructura va a ser muy alta y tal vez económicamente se vuelve no viable ese proyecto. Y es por eso que siempre se trata de hacer un balance. La manera más fácil de medir la confiabilidad en los sistemas eléctricos de potencia es usar la curva de la bañera, donde ustedes saben que cuando un sistema eléctrico de potencia o con una etapa del sistema eléctrico de potencia inicio operaciones, tengo las fallas infantiles, que son las fallas tempranas, ¿sí? Que son fallas propias de la calibración o del ingreso en operación, hasta que todo quede de manera idónea. Una vez que pasa esa etapa, va a depender de las condiciones, de las características, va a ser un mes, 2 meses, un año, pero son las fallas infantiles, son las primeras fallas que ustedes van a tener, y una vez que se corrigen, teóricamente no se van a presentar más fallas en el sistema eléctrico de potencia, más fallas que uno pueda gestionarlas, pero por allí fallas en cuanto al tema de descargas atmosféricas o afectaciones por algún evento natural, esas no las puedo evitar. Y tienen un nivel de confiabilidad no del 100%, ¿sí? Sino que mantienen un nivel relativamente aceptable. Y conforme se va deteriorando el sistema eléctrico de potencia, va pasando su vida útil, comienzan asimismo a incrementarse las fallas. Entonces, estas últimas se las conoce como fallas por deterioro o por vejez. ¿Sí? Entonces, un sistema eléctrico de potencia tiene que tener la capacidad de trabajar en esto, pero tiene que mantenerse en el tema de fallas constantes. No es que yo estoy diseñando a mi sistema de potencia para que tenga una contingencia constante, sino que tiene que tener la respuesta o tiene que poder responder frente a este tipo de eventos. Entonces, eso es lo que se busca. Las contingencias afectan directamente a todo lo que es la confiabilidad, ¿sí? Y no solo la confiabilidad, ya vamos a ver en un instante más que tenemos unas fluctuaciones, tenemos unas condiciones de operación que me generan ciertos indicadores, ciertas situaciones que yo debo ir tomando en cuenta y considerando. ¿Sí? Ahora sí, entonces una vez que hemos hecho una breve introducción de todo lo que es un sistema eléctrico de potencia, en sí qué son las contingencias para que sepan qué es una falla, qué es una contingencia, cómo se puede presentar, dónde se puede presentar, vamos a comenzar a explicar las diferentes metodologías para la localización de fallas. ¿Sí? Y en realidad la literatura y la academia separan dos metodologías, las técnicas monoterminales y las técnicas multiterminales. Todo lo que son las técnicas monoterminales son las técnicas basadas
toda la teoría de circuitos eléctricos, ¿sí? Donde yo tengo los valores de voltajes y de corrientes y con eso yo puedo localizar dónde se encuentra una falla. Esto es la base o el fundamento de la actuación de las protecciones eléctricas, todo lo que son los relés de protección, que se las conoce como IEDs. Entonces, las IEDs, a la fin de cuentas, terminan siendo o terminan haciéndome una identificación de fallas a través de las técnicas monoterminales, donde tenemos dificultades, tenemos ciertas condiciones que sí me van a afectar a la identificación en sí de la falla. Primero, la impedancia de falla. La impedancia de falla afecta a la localización correcta de la falla y también la impedancia del sistema de potencia. La impedancia equivalente en ese punto, en ese nodo del sistema de potencia, también me va a afectar. Entonces, voy a depender de una algoritmia, de un modelo matemático que está dentro de un relé de protección para poder identificar esta situación. Entonces, todo lo que son los métodos monoterminales son los que utilizan como base el tema de el tema de la coordinación de protecciones, todo lo que son las protecciones eléctricas. Pero esto es algo que sabemos, cuando hay una falla, las protecciones tienen que liberar la falla, tienen que actuar. Entonces, esto es lo que hace. Pero, ¿qué sucede si estas protecciones no actúan por no haber situaciones, por no haber circunstancias? Puede darse que una perturbación me esté comenzando a generar mucho inconveniente en el set, pero como es una perturbación, no va a perturbar o no va a mostrarme el, el tema de que actúe en protecciones o que trate de alivianar este tipo de falla. ¿Sí? Recordando que perturbación y falla son dos cosas muy diferentes. La perturbación son eventos de muy poca duración, mientras que una falla son eventos que duran mucho tiempo. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo ese tipo de inconvenientes, yo ya no puedo aplicar los métodos monoterminales y lo que tengo que acudir son a los métodos multiterminales. ¿Qué hacen estos métodos multiterminales? Ven al sistema eléctrico de potencia como un todo, ¿sí? No es que voy viendo rama a rama o ramificación a ramificación, sino que veo a todo el set como que fuera un solo elemento y comienzo a verificar todos los parámetros eléctricos que se están presentando. Entonces, no es que solo veo la tensión, la corriente de esta sección del set, sino que hago una vista global y comienzo a verificar cómo se están comportando eh, en cada uno de los nodos, los voltajes, las corrientes, los ángulos de fase, la frecuencia y así por mencionar diferentes magnitudes eléctricas. Y esto requiere información sincronizada. Entonces, al rato de decir información sincronizada es que tiene que tener, que todos tienen que estar posteando información bajo las mismas condiciones de un temporizador, de un relojito. Y es ahí donde entran las famosas PMUs. Las PMUs son aquellas que me hacen o me determinan o me ayudan a determinar toda esta situación de la información sincrónica que voy a tener en todo el set. ¿Sí? Recuerden que así, aquí hacemos una visualización global. Y tengo que asegurarme que la distribución de PMUs que tengo a lo largo de mi sistema eléctrico de potencia sea una distribución que me permita tener una observabilidad del 100%. ¿Sí? Entonces ya les voy a explicar qué es el tema de la observabilidad y cuáles son las diferentes reglas de observabilidad que yo debo tener. ¿Y esto me sirve para qué? A través de diferentes algoritmos, diferentes metodologías, yo pueda comenzar a identificar dónde se encuentra esta perturbación o esta falla. Y es así que existen técnicas ya probadas y validadas a través de diferentes investigaciones, como la transformada discreta y la transformada continua de Wavelet, el algoritmo de Prony, que es un algoritmo que los centros de control lo tienen implementado. Es un algoritmo que funciona en tiempo online. No les digo en tiempo real porque tenemos algún tipo de desfasamiento, algún tipo de delay, por el tema de las comunicaciones y cosas por el estilo. Pero el algoritmo de Prony puede trabajar en tiempo online. Prácticamente es tiempo real. El algoritmo Relief es un algoritmo binario. Este me dice dónde se encuentra la falla. Dice, llega a decir en este punto del set, llega a identificar. La transformada de Fourier, ustedes saben que la transformada de Fourier me permite hacer un sinnúmero de situaciones y a través de los filtros que puedo hacer con la transformada de Fourier, yo puedo identificar dónde están las fallas. Y lo mismo va a pasar con la transformada de Laplace. Y unas condiciones muy específicas que tiene el transformado de Fourier y la de Laplace es que Fourier trabaja en el dominio del tiempo y Laplace en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, cada una va a tratar de identificar ciertas condiciones que se van a ir presentando o que se pueden presentar, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Pero hay una transformada que acoge y que tiene las dos condiciones que analiza tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, y esta es la transformada de Wavelet, que fue la primera que les mencioné, tanto la discreta como la continua. Entonces, esta transformada
conglomera las características de la transformada de Fourier y las características de la transformada de Laplace en una sola función, en un solo modelo matemático, y es una de las herramientas muy utilizadas en cuanto a la parte de localización de fallas. ¿Sí? Entonces, hace un rato les mencioné el algoritmo Relief y por qué hice énfasis en este algoritmo, que es un algoritmo binario. Es un algoritmo que llega a identificar a priori cuál parte del CEP está fallando. Con toda la información que ustedes puedan obtener, que puedan tenerlo en el CEP, lo que hace es comenzar a hacer comparaciones muy rápidas. Y ustedes están viendo ahora el algoritmo de la parte matemática, los pseudocódigos de este modelo. ¿Sí? Pero en resumen, lo que hace es tener un estado de operación normal. Siempre vamos a hacer unas comparaciones con los estados de operación normal del CEP y comienza a tener información o comienza a extraer la información que va teniendo a través de la adquisición de señales de las PMUs y va comenzando a hacer las comparaciones, pero de todo un global. No es que hace primero esto, hace el otro, sino que hace todo un global. Identifica cuál es la sección del CEP y dice, a través de una variable binaria de selección, dice, en este punto se encuentra la falla. Y eso es lo que hace Relief. Es un algoritmo que identifica cuál punto, cuál elemento del sistema eléctrico de potencia está fallando. Recuerden, estoy dependiendo de toda la información que estaba adquiriendo de manera sincrónica al ser. Eso quiere decir que su respuesta es muy inmediata. Y en cambio, la plasmada de Wavelet, como ustedes pueden ver, tiene dependencia tanto del dominio del tiempo como del dominio de la frecuencia. Entonces, estas son condiciones, son características que hacen que si yo aplico el un elemento, voy a identificar qué zona del CEF. Y si aplico el otro, voy a identificar cuáles son las características de la falla. Es así que en una investigación que se hizo ya hace algunos años, ya alrededor de 2 o 3 años, se presentó una hibridación de estos dos métodos. Y es un método que se lo ha probado ya en operación real de un sistema eléctrico de potencia. Y lo que se tiene es que el modo de detección de falla, uniendo dos metodologías de las que les había mencionado, mejora aún más la exactitud o mejora aún más los puntos donde yo voy a determinar o encontrar que se encuentra mi falla. Pero que adicionalmente a ello hay que hacerlo, hay que aplicar toda esta teoría de la onda viajera. ¿Sí? Si ustedes están viendo que existe una falla en una parte del sistema de potencia, esta falla se va a distribuir hacia los dos extremos. ¿Sí? Y las PMUs que estén en el un lado y en el otro lado van a detectar este evento. ¿Sí? En cada una de ellas va a llegar con diferente tiempo de acción, ese tipo de cosas. Es así que yo mido la velocidad que va desde el nodo I al nodo J y la velocidad que va del nodo J al nodo I. ¿Sí? Siendo el nodo J el punto de falla. Y así es como llegan a determinar literalmente la distancia a la cual se está presentando la falla. Aparte que mediante el algoritmo de Relief tienen la selección del punto de falla. Entonces, lo que hace es discriminar todo el global. Entonces, de todas las líneas de transmisión que se tienen, discrimina un pequeño tramo y de este pequeño tramo lo que hace es identificar la distancia a la cual se produjo la falla. ¿Para qué me sirve esto? ¿O para qué funcionan este tipo de metodologías? Esto funciona porque si yo tengo que mandar una cuadrilla de reparación o tengo que mandar gente a que libere esta contingencia, esta falla, le doy exactamente la ubicación. Recuerden que si hablamos de sistemas de transmisión, son tramos o son trazados muy largos. ¿Sí? Entonces, es mandar a ver una línea de transmisión, supongamos una línea de transmisión de 150 kilómetros, mira, falló esta línea, vayan a ver dónde está la falla, entonces va a ser muy complicado. Mientras si se aplica este tipo de metodologías, va a llegar a identificar, ah, ya, la falla está a 150 kilómetros desde el nodo I, por lo tanto, van a ir a ese punto, ¿sí? Entonces ya se llega a minimizar ese tipo de situaciones. Exactamente lo mismo hace demás metodologías, pero esta metodología que les estoy mostrando tiene un error muy reducido, ¿sí? Y hay una ventaja. Esta metodología ya no solo se la puede aplicar a nivel de transmisión, sino que también se la puede aplicar a nivel de distribución. Eso sí, a distribución con un error un poquito más grande. Recuerden que las distancias de distribución son más pequeñitas y no tengo tanta cantidad de información, no tengo desplegado tantos equipos de medición, y lo que hago es comenzar a hacer la observabilidad indirecta, ¿sí? Entonces, este algoritmo de aquí se puede aplicar a las dos
a estas dos etapas, tanto a la etapa de transmisión como a la etapa de distribución. Y como les dije, a distribución tienen un pequeño error o tienen un error un poquito más elevado debido a las condiciones que tengo en cuanto a las distancias que tienen estos trazados, estos tramados de la red. ¿Sí? Y esto depende directamente por la observabilidad del ser. Y es así que necesitamos explicar qué es la observabilidad del sistema eléctrico de potencia. ¿Sí? La observabilidad del sistema eléctrico de potencia es la capacidad de yo poder identificar, medir o visualizar los diferentes parámetros eléctricos del 100% del ser. Yo no tengo que dejar ningún nodo del sistema eléctrico de potencia sin poder percibir sus diferentes parámetros eléctricos. Es así que yo hago la cobertura de absolutamente todas las líneas de transmisión, hago la cobertura de todas las centrales de generación y hago la cobertura de todas las subestaciones que estoy teniendo en el centro. ¿Sí? No hablo de la ramificación de distribución, por lo que les había mencionado hace un instante, que en distribución no se va a instalar esto, sino que son las medidas ya de las subestaciones. Pero yo no puedo colocar todas las subestaciones PMUs, no puedo colocar en todos los nodos PMUs. ¿Por qué? Porque podría llegarme a generarme algún tipo de atasco en la red, algún tipo de congestión en la red de comunicaciones por la cantidad de datos que emite una PMU. Una PMU típicamente está emitiendo de 20 a 60 señales por segundo. ¿Sí? Entonces, literalmente están reconstruyendo su forma, la forma de la señal eléctrica que están teniendo allí y recuerden que hacen esa identificación de 20 a 60 muestras por segundo de los diferentes parámetros, voltaje, corriente, y si ustedes desconfiguran que les den potencias activas, reactivas y más parámetros eléctricos, pues las PMUs comienzan a hacer toda esa adquisición. ¿Sí? Típicamente, solo se suele hacer la cuantificación o solo se suele hacer la adquisición de señales de voltaje y corriente. A través de algoritmo de matemática se hace todos los demás cálculos y eso se lo hacen los PDCs, que son los puntos de concentración de las PMUs. ¿Sí? Ahora, para lograr esta observabilidad completa, existen diferentes técnicas matemáticas de optimización o técnicas metaheurísticas de optimización para lograr ubicar de manera óptima las PMUs, respetando este criterio de observabilidad y reduciendo al mínimo la cantidad de PMUs. Entonces, tenemos técnicas de optimización clásicas como la programación lineal entera mixta, que esa es la que me va a dar la solución a este modelo. Técnicas metaheurísticas, el Tabu Search, el PCO, el ACO, el HS, Harmon Search, por mencionarles unas pocas. Y también podemos ya entrar al tema de las metodologías que ya tienen algo de inteligencia artificial, que por ahí pueden estar entrando las redes neuronales, los algoritmos genéticos, la lógica difusa y ese tipo de situaciones. Pero son algoritmos que hacen la ubicación de las PMUs y me llegan a identificar dónde voy a colocar la PMU. Pero esta ubicación o esta localización de las PMUs va a depender de tres reglas. Y estas tres reglas se les conoce como las tres reglas de la observabilidad del sistema eléctrico de potencia. Y la primera regla me dice, si yo conozco los valores, los fasores de voltaje y corriente en un punto, desde cualquier lado del ramal, yo puedo determinar los valores del otro lado del ramal. Entonces, miren, si yo conozco los valores de voltaje y corriente de este ramal de color rojo, yo puedo identificar los valores de voltajes y de corrientes de los nodos que están en color azul o hacia los nodos que están en color azul. A esto se la conoce como observabilidad directa. Y esta es la primera regla, lo primero que debo asumir. Y luego tengo las otras dos, las cuales ya me hablan de las observabilidades indirectas y la observabilidad asumida. La regla 2 me dice que las barras SIF, ¿qué es la barra SIF? Técnicamente nosotros conocemos que hay tres barras, la barra slack, la barra PB y la barra PQ. Pero en el sistema eléctrico de potencia también existen barras SIF, que son barras de inyección cero de potencia. Eso quiere decir que no tienen conectado generación, no tienen conectado carga. Simplemente están allí para hacer para unir diferentes tramos del set o para hacer un posible planeamiento de expansión y ese tipo de cosas. Pero son nodos en los cuales no va a tener nada de estas exigencias. Entonces me dice, cuando yo tengo una barra SIF y las incidencias, es decir, a dónde estoy conectadas las demás, una barra SIF es la que están viendo aquí, el bus 1 es una barra SIF. Si yo coloco una PMU muy cercana a esta barra SIF, a través de las leyes de Kirchhoff, yo puedo determinar las demás componentes, las demás condiciones operativas del SEP. ¿Cuáles son las condiciones operativas que les había mencionado? Los fasores de voltaje y corriente. Entonces yo puedo
a través de esta condición, puedo hacerlo, observar el sistema de potencia, pero lo hago de manera, una observación indirecta, aplicando leyes de Kirchhoff a través de una barra SIF, ¿sí? Ahora, si conocemos los fasores de voltaje en los diferentes ramales o en los diferentes, perdón, en los diferentes nodos que están uniendo los ramales de un set, yo puedo hacer una observabilidad asumida y puedo determinar la corriente, puedo calcular la corriente que voy a tener entre los ramales, ¿sí? Entonces, esto aplica a través de la metodología de cálculo de los flujos de potencia. Entonces, se aplica la ecuación de multiplicar la susceptancia por la diferencia de voltajes que tengo entre esos nodos y puedo determinar la corriente que va allí. Entonces, a esta es la regla de observabilidad asumida que se tiene. Y estas son las tres reglas que yo debo tener en cuenta, que debo tener como restricciones de mis metodologías o de mis métodos de ubicación de PMUs. ¿Sí? Estas reglas son las que se aplican para tener la observabilidad. Y es importantísimo que esto lo vean, porque estos vasores de corriente, estos vasores de voltaje, son los que voy a tener que estar observando, voy a tener que estar midiendo de manera sincrónica a lo largo del tiempo y durante toda la operación del set. Entonces, es importante que sepan esto y cómo se hace la observabilidad, que es lo que les mencionaba. Miren, en distribución no existen estas condiciones. Lastimosamente no existe este tipo de condición, sino que simplemente es un ramal que comienza a ir hacia abajo. Y por eso dicen, basta con la medición de acá. Si existe algún tipo de falla en la parte inferior, vamos a ver la forma de onda de la perturbación que se va a poder observar acá, pero como es distribución, va a haber una desconexión local de los fusibles de protección o por allí algún tipo de protección que se tenga como reconectadores o ese tipo de situación, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre la una parte del set y la otra parte del set. Con ello, les voy a hacer la demostración o les voy a explicar qué es lo que se hizo o cómo se hizo la identificación de fallas aplicando esta metodología híbrida que vimos hace un instante, ¿sí? Este es un sistema eléctrico de potencia de 9 barras en la cual se hace la distribución de PMUs y se hace la observabilidad. Entonces, lo que les decía, nosotros cuando estamos haciendo el tema de verificar de manera global a través de los métodos multiterminales, estamos haciendo la visualización como el sistema eléctrico de potencia fuera un global. Entonces, aquí tomé simplemente una partecita, una de las señales del sistema eléctrico de potencia y observo la presencia de una contingencia, una falla. ¿Cómo sé que es una falla? ¿Cómo sé que no es un tipo de tránsito, no es un tipo de armónico, un tipo de ruido presente? Porque si fuera algún tipo de armónico, algún tipo de evento que afecta a la calidad de la señal, estuviera presente en absolutamente todas las demás formas de onda, pero lastimosamente no es así. Entonces, esta es la forma o la distorsión que existe en la señal al momento de hacer la falla. ¿Sí? Una vez que se aplique el algoritmo, la parte de la transformada de Wabel lo que hace es reconstruir mi proceso de falla e identifica cuál es el pico dañino. ¿Sí? Lo que hace es extraerse toda la forma de onda y trabaja en los dominios, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, y lo que logra es hacer una reconstrucción o lo que logra hacer es una identificación de la forma de onda que puede ser identificada como una falla, como una perturbación. ¿Sí? Entonces, eso hace el algoritmo, identifica esas condiciones y me dice, mira, este valor es una contingencia. Por lo tanto, hay que alertar al algoritmo de Relief para que pueda hacer la determinación o la ubicación donde estaba la falla. Entonces, en este caso, lo que se hizo es generar, o sea, para que ustedes puedan cuenta o que puedan entender, se hizo generar una falla. ¿Sí? ¿Cómo se hizo las generaciones? Se puede usar cualquier software de simulación. En este caso, nosotros usamos ATP para hacer la simulación de fallas, las simulaciones de contingencias en las diferentes partes del set. Y con esto llegamos a tener estas formas de onda. Y una vez que se ingresa al algoritmo, identifica si es o no es falla. Lo primero es saber si es o no es una perturbación o una falla, o es un comportamiento que va a pasar sin ningún efecto sobre el set. Y una vez que se identifica, el algoritmo viene y dice dónde se encuentra la falla. Una vez que está colocada dónde se encuentra la falla, yo puedo identificar las distancias. Y es así que se simularon o se forzaron diferentes fallas. Fallas únicas como la que vieron hace un instante
o fallas múltiples en el sistema eléctrico de potencia, para ver si nosotros, como estamos viendo de manera global el CEP, estamos haciendo una observabilidad completa, al generarnos fallas múltiples, fallas en diferentes nodos del sistema eléctrico de potencia, nosotros podemos identificar ese tipo de fallas, y si podemos identificarlas y encontrar cuál es la distancia a la cual se presenta la falla. ¿Sí? Entonces, eso fue justamente lo que se hizo. Se probó algunos casos de estudio y aquí pueden ver una tabla resumen de aquello. ¿Sí? Nosotros al generar la falla o al poder hacer las simulaciones de fallas, lo que se hace es determinar dónde va a estar la falla y ese tipo de situaciones. Y lo que nuestro algoritmo hace es calcular, identificar dónde están las fallas y calcular las distancias a las cuales se presentan. Como son metodologías que están basadas en la observabilidad y cosas por el estilo, vamos a tener porcentajes de error. ¿Sí? Y aquí hay una situación que sí nos pareció muy interesante, una situación que es muy importante de aclarar, es que cuando mayor sea la distancia al nodo, el error se ve más reducido. Y eso van a poder ver en cada uno de esos puntos. Aquí está justamente indicado aquí. Y pueden ver cómo en los diferentes casos de estudio, en realidad hicimos 23 casos de estudio, fuimos viendo cómo eran las situaciones del error y todas las demás situaciones. Mientras tengo mayor distancia, el error que tienen es más, más pequeño. Y así podemos ir viendo y diferentes condiciones. ¿Qué también hace este algoritmo? ¿Qué también toma en cuenta este algoritmo? Aparte de identificar dónde está la falla, eso quiere decir en qué elemento del CEP se encuentra la falla, también puede identificar la distancia. Y es algo que se lo puede implementar a nivel de algoritmia de centros de control o de la misma algoritmia de los diferentes elementos de protección para que sea una ayuda o sea de mejor forma la identificación del punto de falla. Sí, y una situación que me olvidaba de contarles, mencionarles, perdón, es que yo puedo simular cualquier tipo de falla o aplicar el algoritmo a cualquier tipo de falla, ya sea fallas monofásicas, fallas bifásicas, fallas trifásicas, rupturas de líneas y ese tipo de cosas, de tal manera que me va dando esa adecuación. ¿Sí? Como ven, aquí tengo hecho el tramo, literalmente líneas todas las colocamos de 1 kilómetro para tratar de verificar si funcionaba a nivel de distribución. Y miren, a nivel de distribución, el algoritmo es muy viable de emplear, muy viable de utilizarlo y de ponerlo operativo. ¿Sí? Porque ya sabemos que hace un rato les mencionaba el tema de la transmisión, que son licencias muy, muy grandes y el algoritmo va a ser muy, muy funcional. ¿Sí? Y esto que están viendo aquí, estos casos de estudio que están hechos con esta metodología que les expliqué, hacen absolutamente todas las demás metodologías. PRONI es un algoritmo de supervisión que está tomando la información de la misma manera, pero está haciendo la comparación a todo instante de todos los parámetros del CEP. Es una fotografía global del comportamiento normal y cómo tengo los demás elementos de mi sistema eléctrico de potencia, los demás fasores, las demás magnitudes, y va verificando en qué zona del CEP se va encontrando algún tipo de perturbación. Y donde hay la perturbación, lo que hace es un enfoque y verifica si es que hay o se comienza a incrementar este tema de la desviación angular o incrementos de magnitudes y alerta al operador. Y el operador tendrá que hacer acciones remediales. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, las protecciones eléctricas van a actuar, ¿para qué me sirve esta metodología de ubicación de fallas? Me sirve, como les dije hace un instante, para que si es una falla que es mantenida, una falla que es permanente, yo pueda mandar a hacer la reparación de esta falla eléctrica de potencia. O, a su defecto, si yo tengo algún problema de la actuación de protecciones eléctricas, del tema de que la protección eléctrica no estuvo correctamente calibrada y no actuó, lleguemos a identificar a través de estos algoritmos qué está pasando y desde el centro de control hacer el tema de las activaciones remotas o las desconexiones remotas de las líneas de transmisión, de las centrales de generación o de las subestaciones que están generando este tipo de conflictos. ¿Sí? Entonces, por eso les expliqué al inicio el tema del Smart Grid, porque dependemos de este OMS, que es el sistema de gestión de fallas, y comienza a ser un sistema de gestión. Muchos autores hablan del tema de la predicción de fallas. Para mí es un poco complicado hablar del tema de predicción de fallas, porque no puedo predecir dónde va a haber una falla. No sé dónde va a pegar una descarga atmosférica, no sé dónde va a haber un cortocircuito, no sé cuándo se va a presentar un movimiento telúrico. Pero lo que sí puedo decir es que si no llega a actuar
los relés de protección o las protecciones eléctricas, puedo mandar a hacer el reconocimiento a través de este algoritmo, identificar que algo va a pasar y mando de manera remota a aperturar fallas, hago una redistribución de flujos de potencia y evito que mi sistema de potencia entre en un colapso mayor, en un punto de operación ya de no retorno. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace estos algoritmos o estas metodologías de ubicación de fallas. Yo les quiero agradecer por la atención prestada y, y quedo atento a cualquier inquietud o cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Pueden ponerla en el chat o en el grupo de preguntas y respuestas. Aquí yo tengo una pregunta, Diego, ¿puedo hacerla aún? Claro, con mucho gusto. Dice, si el algoritmo es aplicado a nivel de distribución, ¿cuál es la información necesaria para ejecutarlo? Considerando que a nivel de distribución aún no se tiene PMUs instaladas a lo largo de la red. Perfecto. Como yo les dije hace un instante, o como les mencioné al momento que les hablaba de las PMUs, nosotros a nivel de distribución no podemos hacer un despliegue de PMUs, ¿sí? Existen trabajos donde se habla de despliegue de PMUs a nivel de distribución, pero son trabajos netamente teóricos, ¿sí? Donde de forma práctica o de manera funcional no va a ser posible instalar, porque para hacer ello tendría que desplegar minis, pequeñas subestaciones en las cuales yo tenga toda la infraestructura de telecomunicaciones, todo el tema de energía de respaldo y todo lo demás para poder hacer esta cosa. Lo que se hace es tomar la información que tengo en las IEDs, en las subestaciones, y con esta información de cada uno de los planos, de las características de los fasores, que me va a dar fasores también, o me va a dar las magnitudes y el ángulo de cada uno de los parámetros eléctricos, tanto de voltaje de corriente, extraigo de estas IEDs y con estos parámetros comienzo a hacer el tema de la observabilidad indirecta u observabilidad asumida. Hago ese tema y puedo identificar a través de cálculos cómo está el comportamiento de los diferentes parámetros eléctricos en un ramal de cebo. Es decir, que en una línea de media tensión yo puedo identificar eso. Si por ahí se me presenta el tema de alguna apertura, de alguna perturbación, esta medición que tengo a nivel de subestación sin necesidad de tener PMUs, la ingreso, o esta va a ser el dato que se ingresa al modelo y estos datos van a ser los que me llegan a identificar dónde se encuentra el punto de falla. ¿Sí? Eso sí, dado a que los primarios son niveles de medio voltaje, vamos a tener esas características. Va a ser a nivel de medio voltaje. A nivel de bajo voltaje va a ser muy, muy difícil tener esa consecución o esa apertura en cuanto a la aplicación del algoritmo, porque va a tener que pasar por muchas subetapas, va a pasar por el transformador de distribución y no va a llegar a más. Cuando me refiero a distribución, llego hasta el punto del transformador de distribución, en la parte de media, no en la parte de baja. No sé si fui claro con esta respuesta. Creo que sí, no, si hay más preguntas, por favor, en la sección de cuya para que todos podamos leerlas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ujú. Muchas gracias, Sí, ingeniero, de parte de la IEEE, Universidad Católica. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. perfecto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya saben que para nosotros miembros IEEE es un honor participar y poder compartir nuestras experiencias y nuestros pocos conocimientos en cada una de las áreas de experticia de quienes conformamos el IEEE, ¿sí? Ustedes saben, mi línea de investigación está en la parte de los sistemas eléctricos de potencia, soy ingeniero eléctrico y es por eso que siempre van a encontrarme en eso. Y con mucho gusto, a futuro
les puedo volver a colaborar, así que para mí sería un gusto. Listo, ingeniero, muchas gracias.